lo que todos los cristianos debemos de tener en cuenta, que son las distorsiones de la sana doctrina. Lo vemos hoy día en las reuniones de muchas iglesias. Vemos que en ellas hay bailes, saltos, caídas al suelo, dando vueltas, gemidos, gritos, etc. Y todo esto en el desarrollo de las reuniones. Preguntamos, ¿nos podemos imaginar aquellas iglesias reunidas alrededor de los apóstoles que estaban juntos y que ellos juntamente habrían hecho lo mismo a lo que hemos dicho? Sean sinceros, ¿verdad que no? Pues ¿por qué lo hacen? Apreciado oyente, vayamos pues al tema. En esos últimos tiempos están los que intentan reavivar la Iglesia, diciéndonos que tenemos que seguir aplicando los principios apostólicos del principio, con aquellas portentosas manifestaciones del Espíritu Santo de los primeros años de la Iglesia. Nos dicen que si ello no se produce, estamos incompletos y en el error, lo cual impide que haya bendición. Queremos expresar nuestro respeto a los pentecostales, ya que mayoritariamente son creyentes que verdaderamente aman al Señor y quieren servirle de corazón, ya que predican el Evangelio de salvación. Pero esto no quiere decir que estamos de acuerdo con todas sus doctrinas, formas, manifestaciones de practicar la fe, ya que tenemos que hilar muy fino en todo, y muy especialmente en lo que concierne a las enseñanzas bíblicas del principio. Por lo que, en la voluntad del Señor, vamos a recordar hoy día, muy brevemente, resumiéndolo mucho, la enseñanza apostólica sobre dicho tema. Después de lo dicho, se nos está diciendo indirectamente que las doctrinas y prácticas recibidas a través de los años, referentes a los dones del Espíritu, enseñadas y predicadas por los grandes siervos de Dios, en casi la totalidad del cristianismo evangélico, de la talla como los reformadores del siglo XVI, y después otros de fe probada, de la talla de Jorge Müller, que por cierto fue el promotor de las asambleas de hermanos en el principio en Inglaterra. Este siervo, posiblemente el más destacado en la esfera de la fe en los últimos siglos, el cual fue el fundador de los orfanatos en Inglaterra, cubriendo una necesidad de aquellos tiempos, no habiendo nunca pedido a nadie que le ayudara económicamente para subvencionar sus obras sociales, salvo al Señor, y nunca le faltó su ayuda para llevar adelante su obra de fe. Creemos que muchos tendríamos que aprender de esa fe auténtica que depende y pide exclusivamente como aquel siervo que pide a su patrón el Señor. También otro insigne maestro cristiano que fue Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, él también nos anunció de lo que pasaría en la Iglesia de Dios, lo que está sucediendo hoy día con estas costumbres no bíblicas. Si llegásemos a pensar que los dones milagrosos están presentes de una forma sistemática e individualmente en la Iglesia Universal en esta dispensación, si estos dones continuasen realmente, estuvieran en vigor, si los tienen otros, estamos reconociendo que estamos faltos de ellos. En una palabra, que podríamos llegar a pensar que no hemos llegado al nivel espiritual que otros han podido llegar, a causa de nuestra cerrazón y desobediencia al no aceptar y enseñar y practicar sobre este particular. Pero no es así, a la luz de la palabra de Dios. Como vamos a intentar demostrar en la temática de estos tres dones que siguen la misma línea general, tanto la enseñanza como la práctica. Por esa razón tenemos que saber y estar preparados, como nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, que dice: para presentar defensa con mansedumbre y reverencia.
Así que vamos a tratar sobre el desarrollo doctrinal bíblico. En las enseñanzas bíblicas vemos que cuando se dice un pensamiento o una idea de parte del Señor en la revelación, por primera vez que se dice, no está todo dicho, sino que hay un desarrollo progresivo y gradual, o sea, que se da a conocer poco a poco en las distintas dispensaciones que se nos están mostrando las doctrinas con sus principios y formas. Se van exponiendo a lo largo de toda la Biblia, con todos los pensamientos que Dios desea que sepamos. Y entonces, ¿qué sucede? En ocasiones no sabemos discernir y no investigamos lo suficientemente en la palabra y pensamos cómodamente, como la Biblia lo dice, pues está todo justificado. No va a ser bíblico hablar en lenguas hoy. Solamente hay que leer en la Biblia. Veamos algunos ejemplos. Caín mató a Abel. Y otro versículo, dice, y haz tú lo mismo. También dice, Judas se ahorcó. Entonces sería bíblico que los creyentes matasen y se ahorcasen. La Biblia dice muchas cosas y nosotros podemos decir auténticas barbaridades, pudiendo caer en los errores y desvíos característicos de las sectas. Tenemos que pensar que cuando la Biblia dice o pronuncia una enseñanza, debemos preguntarnos a quién y cuándo la dice, y así nos evitaríamos caer en muchos errores doctrinales. Así que vamos a ocuparnos del desarrollo doctrinal. Veamos cómo el Espíritu Santo nos presenta esta cuestión, no como la presentan los hombres con sus pretenciosos, dicen ser profetas, apóstoles, enseñadores de nuevas doctrinas, no, sino como lo presenta la Biblia, palabra de Dios. Apreciado, apreciada, veamos la primera lista de dones, que la podemos leer en 1 Corintios, capítulo 12, del versículos 4 al 10 y 28, que fueron dados en el año 55 aproximadamente. Esta carta es uno de los primeros escritos registrados del Nuevo Testamento, posiblemente el primero, antes quizá que los Evangelios y de los Hechos. Así que en esta carta encontramos dos relaciones de dones que coinciden con el mismo capítulo. Y allí leemos, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Versículos 8 al 10. Podríamos seguir con el versículo 28. Y aquí, en esta primera lista, vemos, al observar, a los tres dones problemáticos que están trayendo disensiones dentro de las congregaciones últimamente. Las iglesias que por mucho tiempo habían guardado la fe bíblica y sana de siempre, están siendo sacudidas, descompensadas, porque hay hombres y mujeres que no tienen en cuenta la totalidad de la Santa Biblia y la interpretan aisladamente, con textos que tuercen la sana doctrina. Los tres dones que nos preocupan son sanidades, milagros y lenguas. Vayamos pues a ver ahora la segunda lista de dones que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12, del 6 al 8, por el año 58 aproximadamente. La primera sorpresa la tenemos 3 años después que el apóstol escribiendo a la iglesia de Roma, y allí encontramos la segunda lista de dones y observamos ya un recorte a los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué en un momento aparecen una serie de dones y transcurrido un tiempo el Espíritu Santo no los menciona nunca más? La razón la vamos a ver en el capítulo 14 de 1 Corintios, teniendo que ver con la revelación progresiva, siendo el apóstol un vehículo de la misma. En esta lista de Romanos, ¿qué es lo que se recorta
o se le da menos importancia? No hay milagros ni lenguas. Preguntémonos, ¿se olvidaría el apóstol o el Espíritu Santo que después de 3 años podía dar dones mencionados en 1 de Corintios, tan importantes y cruciales para algunos? ¿O es que ya no eran imprescindibles? Vamos a ir más adelante para ver si las cosas cambian en ese desarrollo doctrinal bíblico. Pasan algunos años y vuelve a haber necesidad de tener nuevos dones para la edificación del pueblo de Dios, el testimonio. Entonces pasamos a la tercera lista de dones, que podemos leer en Efesios 4, del 7 al 10, el año 62 aproximadamente. Apreciado, apreciada, y aquí encontramos la lista perfecta de los dones, la correcta dentro de la Iglesia de Dios. En cualquier asamblea cristiana local, los hermanos pueden ser perfectos en cuanto a saber sobre la voluntad de Dios, en lo que nos concierne. Estos son apóstoles, profetas. Estos siempre encabezan todas las listas de los dones. Evangelistas, pastores, maestros. En esta lista tampoco ya se mencionan los milagros de sanidades ni lenguas. Se nos objeta que no es necesario que en cada lista respectiva de dones se vuelven a repetir nuevamente todos los dones anunciados anteriormente para que continuemos creyendo en ellos. Creemos que es muy importante observar dichas listas con atención para que nos demos cuenta de un principio ya la cesación de los tales en la Iglesia Apostólica, y vamos a intentar demostrándolo seguidamente como fue. Los apóstoles van desapareciendo de la escena. Vemos que los apóstoles que escriben las nuevas revelaciones nos van expresando cómo las congregaciones son entregadas por ellos en manos de los ancianos. El apóstol Pablo no establecía apóstoles ni profetas en las iglesias, sino ancianos. Los hermanos y los ancianos eran los responsables, los pastores, los obispos. Los apóstoles así van desapareciendo como responsables de aquellas primitivas congregaciones. Cuando el apóstol Pablo se despide de los hermanos de Éfeso, les dice claramente que en sus manos queda el futuro y la responsabilidad de las iglesias locales. Los apóstoles profetas desaparecen como un don del Espíritu Santo, pero quedan evangelistas, pastores y maestros. Vamos a pasar a otro autor distinto sobre este asunto. Con él encontramos la última referencia del Nuevo Testamento referente a los dones del Espíritu Santo. Veamos pues la última mención a los dones, que la encontramos en 1 de Pedro 4, del 10 y al 11, del año 65 aproximadamente. Aquí encontramos la unificación del pensamiento doctrinal. Nos dice el apóstol Pedro: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Aquí ha cambiado la escena y además es un punto fundamental. Cuando el apóstol Pablo escribió 1 de Corintios, no se podía decir esto todavía, porque una razón fundamental, porque esta palabra de Dios, que tenía que ser la medida e iniciación para la exhortación y formación de la Iglesia, entonces aún no estaba recogida, ni estaba registrada en el Nuevo Testamento. Pero cuando el apóstol Pedro escribe, se está a punto de cerrarse todas las enseñanzas que teníamos que llegar hasta nosotros, cerrarse el canon, el Nuevo Testamento. O sea que los escritos apostólicos, desde entonces, ya se pueden ejercer los dones con un punto fundamental de referencia para el ministerio dentro y fuera de la Iglesia, cosa que no era posible cuando se escribió
la carta primera a Corintios. Cuando se despedía, dice, si alguno tiene profecía, si alguna tiene palabra de sabiduría, si alguno tiene revelación, si alguno tiene algo nuevo, debe ministrarlo a la iglesia. Si no admitimos esta realidad, no admitimos toda la Biblia. El don de lenguas era un instrumento que confirmaba los escritos bíblicos. Cuando ellos fueron, los apóstoles, trasladados a la casa del Padre, las marcas de apoyo ya no se necesitaron. El amor busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Y las lenguas buscan lo propio. Se necesitaba del otro don de interpretación para que fuera de bendición a los demás. Así que no podemos retroceder en el desarrollo doctrinal bíblico. Y como conclusión final, apreciada, hemos tenido esta sinopsis del estudio, ya que el tema es muy extenso, como saben, y necesitaríamos más matizaciones, que no son, según nuestra opinión particular, sino en conformidad con toda la totalidad del desarrollo doctrinal bíblico, en el poder y guía del mismo Espíritu Santo. Cierto que no necesitamos que Dios nos esté continuamente repitiendo unos versículos, como los que encontramos en la primera lista de dones, para que los aceptemos para siempre, ya que con una sola vez que se diga basta. Sin embargo, tenemos que recordar lo dicho, que todos los dones dados a los creyentes en los primeros tiempos de las nacientes iglesias de Corinto, Roma, Éfeso, etc., su fin y razón era de que acreditasen la nueva revelación ante un mundo judío e inconverso. Posiblemente se mantuvieron por un cierto tiempo más, de forma esporádica, pero sí que es cierto y seguro que a la medida que se iba completando ya los relatos del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo los iba recortándolos y menguando su ejercicio. Y esto es observable, como hemos dicho, en este precioso desarrollo doctrinal y en las posteriores evidencias. Como hemos dicho, este estudio es un resumen muy abreviado de nuestro cuaderno bíblico, que es muy interesante, titulado Las sanidades, las lenguas, milagros, etc., en el desarrollo doctrinal bíblico. Sé diligente y léelo. Las cosas no son como posiblemente te han enseñado. Aconsejamos, pues, que lean el complemento de ese estudio con otro que recomendamos. Es el titulado Las dispensaciones bíblicas. Está en nuestro blog. Así que el Señor te dé sabiduría de la suya y te bendiga. Puedes marcar en cuadernos bíblicos de reflexión.blogspot.com, que es nuestro blog y canal de YouTube. Así pues se despide el hermano Edward.